23 de febrero del 2022, 4:03 de la tarde. En Venezuela es una hora más. Hola, Rodríguez. Os voy viendo que van entrando en el salón, me ven sentado en el escritorio y no se dignan decir hola, profe. Los estoy viendo. Hola, profe. Yo sé que es conmigo. No, es con todos. No me había hablado nadie. Hola, Maita. ¿Cómo estás? Hola, hola, profe, buenas tardes. Que tenía problemas con el micrófono, lo siento. Muy Se bien, lo dijo muy bien. justo cuando entré. Yo dije, nada, ese punto fue para mí. No, no, Ya yo estaba a punto de ponerme a llorar. no, profe, no. Bueno, chicos, ¿están todos bien? Muy bien, ¿y usted? Sí, sí. Este, bien. Estoy tomando café. Relativamente. ¿Quién está relativamente bien o mal? Yo bien, relativamente bien. Ah, ojalá que cuando terminemos esta conversación estés totalmente bien. Ah, en eso espero, profe. Ok. Bueno, que de nuevo, ¿qué cuentan? ¿Qué han leído? Esta es una pregunta que yo siempre hago cuando veo a los estudiantes. No hay problema, Heredia. Está bien, no te preocupes. Y también cada vez que les pregunto esto, me responden lo que me están respondiendo ahora. Eso es una mala costumbre. La costumbre de no leer cosas que no les han pedido leer en la universidad. Bueno, entonces, como ya yo dije la fecha de hoy, podemos comenzar. Vamos a pasar la lista. No, este año no vamos a pasar la lista. Pero es muy divertido, ¿saben? Cuando me pongo a poner los asistentes en la computadora. Es una cosa muy divertida. Ver cómo se van moviendo los nombres. Muy divertido. Otra cosa que yo siempre digo cuando va a empezar la clase o antes de que empecemos verdaderamente es, ¿quién tiene alguna pregunta sobre la clase anterior? Eso es peligroso porque a veces salen preguntas que yo me paso toda la clase respondiendo.
Una pregunta de la clase anterior y bueno, y ocupa toda la clase actual. Ja. ¿Nadie tiene preguntas sobre la clase anterior? Entonces, ¿qué me dicen de esta semana? Yo vi el video de esta semana. No he revisado mucho el material, pero eso es porque el contenido es bastante conocido para mí. Bastante conocido. Un contenido hiper conocido. Eh, lo cual no elimina que uno revise el material. Me gustaría tener tiempo dentro de poco para revisarlo porque eh, siempre hay que aprender más cosas. Una cosa que me gusta es oír a Isbel Chirinos hablar así de gramática. Porque Isbel, aunque no fue alumna mía nunca, siempre conversábamos, porque ella siempre era amiga de algunos alumnos míos y entonces siempre los encontraba cuando estaban reunidos y ella estaba por ahí. Porque la conozco desde que estaba en primer año y me da muchísimo gusto oír cómo habla así tan suelta y con tanta propiedad sobre la gramática. O sea, que eran cosas que al principio, bueno, yo no sé si para ella resultaban difíciles, pero para todos los grupos de primer año, esto es un asunto que puede ser, uy, que toma su tiempo, ¿no? Y ella lo está haciendo muy bien. Me pone muy feliz. Un día también lo harán bien ustedes. Ah, pero lo que yo no iba a decir nada sobre Isbel, solo que me acordé de ella. Iba a decir que el video me pareció breve, pero muy sustancioso. Está muy bien. Debe ser por eso que ustedes no me están haciendo ninguna pregunta. Bueno, entonces nos vamos a ir temprano hoy, ¿no? Porque si nadie dice nada, si normalmente esta es una sesión para aclarar dudas, para hacer comentarios, para contarle al profe los descubrimientos que han hecho, para decir, yo no entiendo tal cosa, profe, vaya, esmérese ahí y hágamela entender. Si no hay nada de eso, bueno, no hay reunión. Profe, yo tengo algo que acotar. Muy bien, adelante. Mientras estaba viendo el video, Sí, eh, me dio cierta gracia porque fue como si me estuviesen llegando a la mente otra vez estas cosas que ya habíamos visto, pero por encimita, ujú, tiempo atrás. Y fue algo como bonito porque me acordé cuando yo estaba en el colegio, en el liceo, entonces me trajo muchos recuerdos bonitos, por así decirlo. Y ver que hay más variedad que la que nos explicaron hace tiempo atrás. sí. Entonces, me gustó. Y hay más que eso, ¿eh? Así que Sí, me imagino. hay que seguirlo estudiando más tarde porque bueno, todo de una sola vez no se puede. Exacto, sí, porque la verdad sí están, algunos sí son un tanto confusos, pero Ujú. es como, yo lo veo como de tomar tips, o sea, ciertas cositas pequeñas para poder. Sí, sí, eso está muy bien. Mira, a mí también me pasó eso. Yo también me acordé de cuando yo estaba estudiando esto en primer año de bachillerato. Cuando Isabel empezó a hablar de las proposiciones ah, adjetivas, sustantivas y adverbiales, yo me acordé de primer año. Yo estaba fascinado con eso en primer año de bachillerato. Bueno, y todavía estoy. Eh, me acordé de mi profesor José Luis Solano, que era el que me daba clase de eso, ¿no? De castellano. Y me acordé también de que después de que yo salí de bachillerato, que yo estaba en la universidad, un día yo me tropecé con el profesor Solano por la mar, cerca de su casa,
Y bueno, íbamos conversando, ¿no? Íbamos caminando y conversando. Y entonces yo le dije, profe, yo he escrito unas cuantas cosas que me gustaría mostrarle. Porque yo en bachillerato se las quería mostrar, pero no me atrevía. Y ahora estaba más grande, ¿no? Y entonces él me dice, bueno, está bien, yo las puedo leer, pero mira que yo en realidad no soy profesor de castellano, ¿eh? Soy profesor de biología, pero cuando entré al liceo, allá, ese liceo tuyo, porque ya él no estaba dando clases en ese liceo, cuando entré a ese liceo tuyo fue porque, bueno, porque estaban buscando un profesor y yo estaba desempleado y bueno, tenía que agarrar lo que hubiera. Y eso me puso un poco triste, pero en aquel momento yo creía que este era el señor que sabía más de gramática en la vida, porque lo explicaba todo muy bien, ¿no? Clarísimo. Este, bueno, pero Andrés Bello explica mejor. A- Aprovecho para decirles que no le tengan miedo a Andrés Bello, porque yo sé que hay un gentío enorme que le tiene miedo a Andrés Bello, que puede pensar que es una cosa complejísima y es todo lo contrario. Andrés Bello es muy claro, muy sencillo. Bueno, entonces, Fabián, a mí me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo con el video este. Bueno, profe, yo tengo una, o sea, confusión, bueno, no confusión, pero es que no logro entender completamente, por ejemplo, lo de las proposiciones subordinadas, porque dicen que pueden funcionar como sustantivas o ser adjetivas o ser adverbiales, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, o sea, no logro entender cómo una proposición puede actuar como, por ejemplo, como un sustantivo. Entonces ponen un ejemplo como de, pienso que podría comerme una vaca. ¿Sí? Entonces no logro Pi- comprenderlo. Pero, o sea, Pienso que podría comerme una vaca. Ese es el ejemplo. siento. Siento, ok. Bueno, en primer lugar, ya comprendiste lo que es una proposición subordinada. Perdón. Sí, depende de otra para tener sentido, ¿no? Sí, en realidad es una oración que está supeditada a otra oración. Fíjate, en inglés se llaman o se pueden llamar, depende del tipo de gramática que uno use, se pueden llamar rank shifted clauses, o sea, cláusulas de rango movido, de rango alterado, una oración a la cual la han bajado de rango, porque la descendieron de su rango de oración a rango de proposición, digamos, a una cosa que, a un nivel que está por debajo de la oración. Porque cuando uno dice, yo me podría comer una vaca, eso es una oración, tiene su sujeto y su predicado. Y dentro del predicado está el verbo y el objeto directo, que es la vaca. El objeto directo es la vaca. Pero ese objeto directo dentro de la oración que está subordinada, supeditada, dependiente de la otra oración. ¿Cuál es la otra oración? Siento. ¿Sí? ¿Todo, todo claro hasta aquí? Ah, sí, sí. Bueno, una vez que uno entiende eso, uno se dice, mira, pero qué interesante, esta oracioncita que está aquí, yo me podría comer una vaca, en realidad no es independiente, ella no es mayor de edad todavía, no se ha ido para otra casa a formar otra familia, Ay, Dios. no se ha emancipado como los territorios estos de Ucrania que se acaban de emancipar y que acaban de prenderse pleito tan grande. No, porque es que en realidad comienza con qué. Y todo eso que comienza en qué y que termina con vaca, en realidad es objeto directo del verbo sentir, del verbo siento. Pero es objeto directo. ¿Y qué cosas pueden ser objeto directo? ¿Cuál suele ser el núcleo del objeto directo? Te estoy preguntando, Gil. Y le estoy preguntando a todos, en realidad. El sustantivo. El sustantivo, ciertamente. O un sintagma nominal. O sea, un grupo de palabras que cumple la función de sustantivo. Ahí tienes un grupo de palabras, una subordinada. Pero no es porque simplemente es un grupo de palabras.
Es una oración que está, tiene la cabeza baja. Se supeditó a un que para poderse conectar como si fuera un Lego con el verbo sentir. Porque uno podría decir, yo siento eso. Yo siento hambre. Yo siento deseos de comer, ¿no? Hay deseos, que es sustantivo, sería el núcleo, la cabeza, dirían en inglés. El núcleo lo que sea que actúa como objeto directo. Entonces, cuando uno tiene una oración que está encabezada con un que lo puede llamar relativo, que lo puede llamar conjunción, ahorita no estamos para dilucidar eso, y que de esa forma se pone por debajo del nivel del verbo, es decir, que le va a funcionar como objeto directo o como cualquier otro tipo de objeto o de complemento, ahí está la proposición subordinada. También puede llamarse oración subordinada. Una oración que no es independiente. Ella depende de una que está antes que ella para poder existir. Le está sirviendo a ella. La que es independiente es la principal, que en este caso es el verbo siento. ¿Se va aclarando la cosa? Sí, 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 te comprendo. Entonces, como está funcionando como objeto directo, es decir, que tiene pinta de sustantivo, se puede llamar proposición subordinada sustantiva, porque cumple funciones de sustantivo. Si estuviera cumpliendo funciones de adjetivo, bueno, sería, lógicamente, proposición subordinada adjetiva. Cuando uno dice, por ejemplo, la muchacha que está vestida de rojo, que está vestida de rojo, equivale a un adjetivo. La muchacha que está sola, adjetivo, sola es un adjetivo, ¿verdad? La muchacha que está sonriente, que es adjetivo. La muchacha que está vestida de rojo, ese es su adjetivo. Pero no ponemos un adjetivo conformado por una sola palabra, sino que ponemos un adjetivo que está formado por varias palabras. Y no solo varias palabras, sino que una oración entera. Está vestida de rojo con un sombrero azul que le queda de lo más bello y además lleva agarrado en la mano el collar de un perrito blanco. Un poodle. Fíjense que además de que es una oración larguísima, en realidad son dos. Y además tiene agarrado por un collar al perrito blanco. Es una oración coordinada con la primera, y las dos forman lo que se podría llamar un adjetivo. Porque eso es lo que estamos diciendo. De esa forma estamos adjetivando el sustantivo muchacha. ¿Sí? Como Con las, complejo, ¿no? bueno, sí, más o menos. Para mí, yo siempre me imagino que si yo lo comprendí en primer año de bachillerato, es porque todo el mundo lo puede comprender. Porque pa' bruto yo. Entonces, ustedes claro que lo pueden entender, lo pueden manejar. A partir de ahora se van a volver expertos. Y pasa lo mismo con proposiciones, o sea, oraciones subordinadas, que actúan como si fuera un adverbio. Cuando uno dice, ay, chico, ahora no se me ocurre ninguna. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de oración que tenga una proposición subordinada que haga función de adverbio? Aquí Hay una que sale en el tengo un ejemplo. ejemplo. Sí, por favor. ¿Quién va a poner el ejemplo? Que no vi el nombre. A ver, Sofía. Ah, bueno, voy yo. Es que Fabián habló y bueno. Aquí dice de adverbiales, dice, haremos la excursión cuando haga mejor tiempo. Ah, muy bueno. Lo que pasa es que yo me estaba fabricando una que empezara con qué. Y con cuándo también sirve, por supuesto. Cuando haga mejor tiempo.
La oración haga mejor tiempo es unipersonal, porque en realidad no tiene sujeto, es un fenómeno de la naturaleza, como llover, temblar, nevar, amanecer, todas esas cosas. Ajá. Haga mejor tiempo. Ahí tenemos un verbo y un objeto directo. Eso es una oración. Pero antes de eso está cuando, que es la bisagra que une con la oración principal. Es decir, es una proposición subordinada. Como no estamos adjetivando a nadie, ni estamos poniendo eso como equivalente de un adjetivo, sino que estamos diciendo el momento, el tiempo, cuando estamos dando, como estamos dando señales de tiempo, entonces eso está actuando como un adverbio, porque eso hacen los adverbios. Nos dan información del tiempo, el lugar, el modo, la compañía, etcétera, en las oraciones. Repíteme la oración completa, que ahora yo no me acuerdo de la principal. Con gusto. Haremos la excursión cuando haga mejor tiempo. Ah, haremos la excursión. Si uno la deja hasta ahí, esa es una oración que podría decirse que está completa. Bueno, si está completa o no, lo podemos discutir después. Haremos la excursión. Uno puede decir, bueno, es una oración declarativa que está en modo indicativo. Estamos diciéndolo acerca del futuro. Y uno se puede decir, está el sujeto que es nosotros, está el verbo que es haremos, y está el objeto directo que es la excursión. Y después venimos y le agregamos cuando haga mejor tiempo. Y uno se dice, oye, qué interesante, esto es una oración. Perdón, cuando haga mejor tiempo. Haga mejor tiempo, eso es una oración. Y está unida a la principal con cuando. Es una subordinada. ¿Pero de qué tipo? Bueno, tiene que ser adverbial porque es lo que nos sirve para señalar el complemento circunstancial de tiempo. También podría decir, haremos la excursión en el Parque del Este. Y en el Parque del Este, que no es una proposición, sino un sintagma, pero me sirve para poner el ejemplo, sería el complemento circunstancial del lugar. Haremos la excursión con mi hermana María. Complemento circunstancial de compañía. Y rima con María y todo. Entonces, tenemos esa oración que viene después del cuándo. Pero como está encabezada por cuándo, ese relativo la supedita a haremos la excursión. Y funciona como un adverbio porque indica tiempo. Es un adverbio de tiempo. Podría equivaler a mañana, el mes que viene. O sea, la podemos sustituir por adverbios. Mañana, luego, más tarde, después. Si es sustituible por un adverbio, es una proposición subordinada adverbial. Si es sustituible por un adjetivo, es una proposición subordinada adjetiva. Si es sustituible por un sustantivo, con sintagma nominal, es una proposición subordinada sustantiva. Me parece muy curioso cómo una oración puede trabajar como una palabra, ¿no? Sí, En la es una cosa maravillosa que tiene la lengua. Uno puede, y al revés también. Uno puede cambiar el adverbio después por cuando haga mejor tiempo, cuando deje de llover, cuando llegue Ramón. ¿verdad? Y Sí. puede hacer lo contrario, ¿no? Cuando llegue Ramón lo sustituimos por más tarde, adverbio. Me recuerdas, con ese comentario me recuerda a Luis Brito García, que creo que lo nombramos el otro día, un escritor. No, eso fue por supuesto en la clase de lengua 2. Que escribió un cuento que al mismo tiempo son como unas instrucciones para escribir un cuento. Y entonces él comienza diciendo, por ejemplo, y pone niño entre corchetes o lo pone con una línea, así como en una planilla que hay un espacio en blanco para que uno ponga su nombre, por ejemplo, o la fecha de nacimiento y cédula y todo eso. Entonces, él pone ahí una línea en blanco
y por encima de la línea, por debajo, no me acuerdo, entre paréntesis, como los ejercicios de inglés, pone niño, hombre, abuelo, mujer, etcétera, ¿no? Entonces, uno va armando su oración. El sujeto, bueno, yo quiero que sea el niño. De todas estas opciones que él me da aquí, yo escojo niño. Entonces ya tenemos el sujeto, el niño. Entonces, en lugar del verbo, él pone un espacio en blanco y propone varios verbos, ¿no? Se baña, corre, grita. Ah, bueno, yo pongo el niño grita. Pero tú podrías escoger el hombre se baña. Y después en las demás partes de la oración, el resto de las oraciones del cuento, que no es muy largo, ¿no? Como una paginita nada más. Cada vez que hay la opción de cambiar, o sea, cada vez que llega, por ejemplo, un verbo, él deja espacio para que te ponga el verbo que te le guste. Y da unas opciones, pero no puede poner otro que no esté entre las opciones. Y por supuesto, en lugar de decir Ramón, uno puede decir, por ejemplo, el muchacho de Maracaibo que vino ayer y trajo los documentos completos, ¿no? Pero también puedes poner José. En lugar de los Wow. adverbios, en vez de poner ayer por la mañana, tú puedes decir el mes pasado cuando hubo el terremoto en Afganistán. Ahora un poquito extremista, ¿no? Y entonces, bueno, un cuento que puede ser media página se puede convertir en 4 páginas. Pero es bien bueno, Muy oye, qué bien que me interesante. acordé de eso para hablar de este asunto. Que una proposición subordinada puede ser sustituida por o al tipo de la categoría gramatical equivalente. Y una categoría gramatical puede ser sustituida por cualquier proposición sustantiva equivalente. Gracias por decir eso. ¿Qué tal? ¿Cómo me quedó la respuesta para Gil? ¿Satisfizo a todo el mundo? Principalmente a Gil. Por mí, genial. O sea, Muy estuvo bien. muy bueno. Muchas gracias. Sí, entendí mejor esa parte porque eso también me tenía un poco confundida. Muy bien. ¿Quién está hablando ahora que yo estoy en otra pantalla? Ah, Fabiana. Ah, Fabiana, que sale tu foto, no tu nombre. Bueno, tampoco sale Ah, tu foto. Sales sí. ahí como delante de una cortina con un muchacho, le estás como reclamando una cosa y le estás apuntando con el dedo. Ok, No ok. sé, esa no soy yo, es una foto cualquiera. Sí, sí, me imagino. A ver, Márquez, tienes pinta de que vas a decir algo. Bueno, era porque no estabas en mute. Mira, eso es la Galería de Arte Nacional. Bueno, ahora ya no es la Galería de Arte Nacional. Por ahí está la Cineteca. Qué jardín tan bonito es ese. Bueno, ¿quién tiene algún otro comentario, pregunta, duda o alguna Yo foto creo. bonita? Ah, dime, dime. Ajá. Bueno, ya no es una duda porque yo me la aclaré con internet, pero quiero saber si lo entendí bien. Sí. Entre uno de la lista de nexos que había en el video de YouTube, salía esto es. O sea, es decir, esto es. Ujú. Esos 3 nexos. Entonces, yo sé que si yo hubiese visto esto es, en cualquier oración yo hubiese pensado que no es un nexo, sino como parte de la oración como tal. O sea, no que Claro, une, un sujeto y sino un verbo. que Es un sujeto y un verbo. exactamente. Un sujeto y un verbo, exactamente. Pero Ajá. busqué ejemplos y ya entiendo que, o sea, si lo veo con las comitas, obviamente como voy a ver, o sea, y es decir, Ujú. tal cual, entonces ya sé que en esa situación sí sería un nexo, ¿verdad? Magnífico, sí. Ok, eso era todo. Sí, las expresiones o los nexos, como lo queramos llamar, es decir, o sea, esto es, en otras palabras, a los gringos les encanta decir, in other words, ¿no?
en resumen, y todas esas son equivalentes. Pero las más frecuentes son esas tres. O sea, es decir, y esto es. Que se les nota mucho, bueno, no se les nota mucho en realidad, pero si uno se pone a pensar, si uno se queda mirándolas y reflexionando e investigando, que fue lo que hizo Maita, aplausos para Maita, ay, ya se va a acabar esto. Si uno se queda mirándolas y pensándolas, investigándolas, uno se da cuenta de que sí, clarísimamente son lo mismo, porque cuando uno dice, es decir, está diciendo que eso que acaba de decir es lo mismo que decir lo que viene después. ¿No? Me acuerdo de aquella película en que uno de los personajes le dice a otro que lo está apuntando con una pistola. Es una película de la época colonial. Le dice, ¿y ustedes qué van a hacer? Y el otro, el que lo está apuntando, le va a decir, nosotros nos vamos. Vamos a huir del alemán, que en ese caso era el enemigo, ¿no? Vamos a huir del alemán, que es decir, huir de la muerte. ¿No? Si nos quedamos aquí, el alemán nos va a matar. Fíjense, vamos a huir del alemán, que es decir, de la muerte. Es lo mismo que decir de la muerte. Si uno se pone a ver lo que está antes de es decir y lo que está después de es decir, son lo mismo. Yo soy de Margarita, es decir, de Venezuela. ¿No? Las dos cosas en esa oración, en ese contexto, son lo mismo. Por eso es que decir una es decir la otra. Y cuando uno dice, o sea, está pasando casi lo mismo. Ese sea, ahí está en subjuntivo o quizá imperativo. Uno dice, el piso está mojado, o sea, anoche llovió. Ese sea, que es el verbo ser, es como un imperativo en realidad, que uno dice, o para decirlo de otra forma, vamos a poner que sea que anoche llovió. O sea, vamos a decir que sea, vamos a crear ahorita la situación en que es que anoche llovió. Por eso es que esas expresiones que al principio no eran conectores, sino que la gente se las arregló para entenderse así, quién sabe cómo fue que eso surgió. Por eso es que esas expresiones se convirtieron en conectores que querían decir, mira, esto que acabo de decir es lo mismo que voy a decir ahorita, pero más claro. Y cuando uno dice, esto es esto que acabo de decir, es esto que viene ahora. Ya estoy hablando de más, porque Maita lo explicó muy bien. Perdóname, Maita, que te quité el protagonismo, perdóname. No se preocupe. O sea, que sí te lo quité. No, bueno, digo yo. En El pocas ejemplo palabras, que buen yo vi, entendedor. Sí, el exactamente. ejemplo que yo vi que me ayudó, o sea, la verdad que me dejó un poquito confundida, pero después fue que la entendí. Decía, ellos están comprometidos, coma, esto es, coma, no están solteros. Entonces, Ujú. eso fue que, o sea, lo que me hizo entenderlo, como que, bueno, lo puedo sustituir en este caso. Si me toca en un examen y no hubiese investigado, lo más probable es que hubiese dicho, nada, esto es sujeto, es el verbo y así. No lo hubiese puesto como nexo. Sí, si te pones a hilar muy fino, sí, también es verdad que esto es sujeto y es verbo. Pero ahí no, ahí se analiza como conector. Muy bien. Miren, chicos, algo que sí les tengo que decir es que esas expresiones, esas conexiones, conectores, hay que ponerlas siempre rodeadas de coma. Bueno, si la oración empieza con eso, la coma viene después. Si la oración termina con eso, la coma está antes. Pero si está en el medio, como en el ejemplo que ella puso, están comprometidos. Esto es, no están casados. O sea, no están casados. Es decir, no están casados. Si el conector está en el medio, que es el lugar más lógico, tiene que tener comas antes y comas después. ¿Sí? Y otra cosa que quiero decir es que como acabamos de reflexionar acerca del significado de la expresión o sea, no la deberíamos utilizar ya
No la deberíamos utilizar más como cuando uno se interrumpe, que uno empieza a decir una cosa y de repente se dice, no, esta no es buena forma de decir esto. Ya, se me ocurrió una nueva forma. Y entonces para interrumpir y comenzar la nueva forma de explicar, uno dice, o sea, nada, para eso no sirve o sea. Hay que quitarse la manía de poner un o sea ahí. Y entonces ahora con esta conversación ya yo a partir de ahora durante todo el año tendré derecho a interrumpir a todo el mundo que use o sea indebidamente y le diré, por ejemplo, sin o sea, señorita Maita. Y ustedes cuando volvamos a la presencialidad se encontrarán con alumnos míos de otros años que reconocerán cuando ustedes les digan, sin o sea, fulano de tal. Porque ya habrán pasado por la experiencia de que yo los interrumpa y los interrumpa y los interrumpa con eso hasta que se les quita la manía. ¿Sí? O sea que no Tampoco, podemos. O sea que soy maniático, pues. tampoco podemos decir, es decir, No, porque no es cuestión de que esté mal decir o sea, porque, bueno, sí es cuestión de que esté mal, porque no significa lo que deseamos ahí. Lo que pasa es que, cuando se da la circunstancia de que uno comienza a dar una explicación y de repente le parece que no es buena y se interrumpe para dar una mejor, lo que vale poner ahí, bueno, yo no soy el que decide qué es lo que vale, estoy hablando de lo que parece lógico. Yo no soy la autoridad que tiene que decirle a nadie, no, ahí tienes que decir tal otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que a ustedes se lo tengo que decir con cierta autoridad para que me tengan miedo y lo hagan. Ja. Lo que es lógico poner ahí es algo así como, o perdón, y comenzar otra vez, ¿no? Con una nueva explicación. Pero, o sea, como o sea significa, esto que acabo de decir es lo mismo que lo que viene ahora, pero como no has terminado, no vale decir o sea. O no vale decir es decir. O no vale decir esto es. En cierta forma, sí, pero es una muletilla también. Y las muletillas no son buenas. es verdad, tienes razón. Bueno, qué bien. Normalmente cuando tengo razón es por algo que ya ha pasado y que yo había dicho y no debe ser. No, me da miedo cuando me dicen, tienes razón, Ricardo. Porque yo me digo, sí, seguro que fue algo que yo advertí, que nadie me hizo caso y pasó. Sí, tenían que hacerme caso antes, no ahora que ya pasó. Pero bueno, parece que en este caso parece que en este caso no pasó nada. Muy bien. Entonces, chicos, chicas, ¿qué más? Me pareció curioso que no había, esta semana no mandaron ejercicios ni tareas. Ejercicio, a mí también me asustó un poco. Eso me da un poco de miedo, Ajá, sinceramente. ajá, exacto. Yo estoy tan feliz con eso. Menos Usted mal y que, nosotros. menos mal que estamos ya a menos de 2 minutos de que se corte esto, porque ya los veo, que ya les veo la pinta, ya están abriendo la boca para preguntar, profe, ¿y corrigió los exámenes? Pero como se va a cortar de un momento a otro, Me entonces no vio les las va a dar. intenciones. Sí, ya los veo que están abriendo. Definitivamente tiene todo calculado. Eh, bueno, no, pero qué casualidad que, que falta menos de 2 minutos. Yo tenía entendido que sí había ejercicios, pero como esto no lo diseñé yo, no me he dado cuenta. Hubo alguien que hizo una pregunta en el foro y fue muy fácil de responder y después no ha habido más nadie. Esto va a ser corto hoy. Nadie quiere contar nada más. 1 minuto. Yo creo que la clase fue relativamente entendible. Qué maravilla. La de Lo que Isbel. pasa es que a mí las preguntas me salen es cuando yo estoy haciendo los ejercicios. O sea, porque en Sí. teoría todo se ve tan fácil, pero ya cuando me toca hacer ejercicio, ahí me Sí, cuesta. sí, sí. Exactamente, como cuando uno está en la clase de francés, por ejemplo, y tú se le dice, ay, ¿cómo se dice, por favor? S'il vous plaît.
Entonces te encuentras con un francés en la calle y tú, ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿No? Y te sale otra cosa. Te sale au revoir. Sí, pasa lo mismo. Pero mira, cuando estés haciendo los ejercicios, tú preguntas también. Esta semana creo que no hay ejercicios o Ah, yo voy a revisar eso. No, Y esta por lo menos semana no,